Hola, buenas tardes, ¿cómo están? A mí me tocó exponer el capítulo 9 de Skinner y Stats, el desafío del conductismo. Mi nombre es Angélica Ortiz y espero hacer una explicación breve y entendible del tema. Bueno, ¿quién fue Bruce Frederick Skinner? Bueno, él nació el 20 de marzo de 1904 en Pensilvania. A él le gustaba mucho escribir, empezaba a escribir, pero en Nueva York se especializó en inglés. Y dice, fracasé como escritor porque no tenía nada importante que decir. Ya no siguió por esa carrera. Skinner encontró importantes teóricos de la personalidad. Se inscribió en el curso de Henry Murray en Psicología del Individuo. El primer animal a experimentar de Skinner fue una ardilla. A él le gustaba mucho experimentar con los animales. Pero después cambió a las ratas de laboratorio. Y uno de sus más grandes logros fue lo de la caja de Skinner, o más conocidos. Pretendía aislar aspectos particulares del aprendizaje. Skinner ya estaba trabajando en una nueva teoría del condicionamiento. Esta contrastaba con la del conductista Pavlov. En 1931, Skinner hace un doctorado en la Universidad de Harvard. Se casó con Yvonne Blue, tuvieron 2 hijos y criaron a la más pequeña durante sus primeros años en una cuna diseñada para proporcionar un ambiente controlado, a la que denominó el cuna de aire, y se vendieron cientos de estas cunas. Seguimos con la vida de Skinner. Uno de los esfuerzos más inusuales fue el proyecto Paloma. Este proyecto lo hacía durante la Segunda Guerra Mundial. Entrenó a palomas para guiar misiles hacia sus blancos. El interés principal de Skinner seguía siendo el condicionamiento. Puede encontrarse la evidencia de sus intereses anteriores en un curso titulado Psicología de la Literatura. Él muere de leucemia un 18 de agosto de 1990 a la edad de 86 años. Él fue uno de los psicólogos más influyentes del siglo XX. Recibió muchos reconocimientos profesionales y un honor sin precedentes a la mención por la contribución excepcional de toda una vida en la psicología. Esa es a grandes rasgos la vida de Skinner, muy conocido para los psicólogos, también para los educadores. El otro conductista es Arthur Statz. Arthur Statz tuvo una niñez muy feliz, principalmente porque le gustaba mucho leer. Empezó a tomarse una visión del mundo y un interés en asuntos políticos, sociales, económicos que continuó a lo largo de su vida. Statz, lo que le pasaba era que siempre se sentía diferente, pensaba de manera distinta a sus compañeros, leía cosas diferentes, cuestionaba cosas distintas, se convirtió en un pensador radical. El enfoque que construyó era un conductismo, pero no como el de Skinner, se volvió psicológico, incorporó elementos esenciales de la psicología y los volvió conductuales. En 1955 se convirtió en instructor de la Universidad Estatal de Arizona, empezando con su propio programa conductual humano para el conductismo psicológico y el conductismo radical. En la ASU empezó un conductismo orientado a lo humano. Él trabajó con 2 procedimientos. Uno le llamó tiempo fuera, así como un sistema de reforzamiento mediante fichas, la cual denominó economía de fichas y utilizó en el tratamiento de niños disléxicos. Su conductismo psicológico se encuentra en un marco conceptual que implica la unificación de las ciencias biológicas desde abajo con las ciencias sociales y las humanidades desde arriba. Él conoció a su esposa en la Universidad de Los Ángeles, en la UCLA, y sus primeros hijos, sus 2 hijos que tuvo, fueron educados con el conductismo. En 1998, en la Sociedad Psicológica Americana, se estableció la cátedra de Arthur Statz en la unificación de la psicología como acontecimiento anual para alentar tales desarrollos. Entonces empezamos de lleno con lo que es el avance en la teoría de Skinner. Skinner, vamos a tratar los siguientes temas: cómo veían las diferencias individuales, el ajuste y la adaptación, los procesos cognitivos, la sociedad, las influencias biológicas y el desarrollo infantil. ¿Por qué las diferencias individuales, cómo la trabajaron estos conductistas?
Los individuos difieren de sus conductas debido a las diferencias en las historias de reforzamiento de cada persona. No nos refuerzan igual de la misma manera todos. En la teoría de Stadt, aquí se reconoce mucho las predisposiciones psicológicas, en la de Skinner no. Ajuste y adaptación. Es especificar qué conductas tendrían que ser eliminadas, cuáles podrían ser incrementadas, las positivas, y cambiar las negativas mediante terapias de aprendizaje, es decir, modificar la conducta. Con lo referente a los procesos mentales, pueden ser explicados en términos de la conducta. En la práctica, de acuerdo con los conductistas radicales como Skinner, probablemente no vale la pena el problema, pero con Stadt, los procesos cognitivos pueden estudiarse mediante medidas de autorreporte y los procesos de pensamiento con conductas importantes. ¿Cómo influye la sociedad? Pues proporciona las condiciones de aprendizaje, por ende la forma de la personalidad. Mejorar la educación puede imaginarse una sociedad en la cual el uso más efectivo del reforzamiento haga a la gente más feliz y productiva. Le daba un papel muy importante a la educación, usando recompensas en lugar de castigos. Influencias biológicas. Las diferencias entre las distintas especies influyen en las capacidades de respuesta y la efectividad de diversos reforzamientos. De acuerdo con Stadt, los individuos tienen diferencias biológicas que influyen y son influidas por el aprendizaje. En cuanto al desarrollo infantil y desarrollo adulto, los niños aprenden qué conductas conducirán a un reforzamiento positivo. Van aprendiendo a lo largo de su vida. ¿Cuáles fomentan un castigo? ¿Cuáles tienen una consecuencia? El desarrollo infantil proporciona la base para un aprendizaje posterior. En los adultos es lo mismo, se explica de acuerdo a los mismos principios que en el desarrollo infantil. Entonces entramos primero de lleno con el condicionamiento operante de Skinner. Es un tipo de aprendizaje que tiene que ver con el desarrollo de las conductas. El condicionamiento operante es una rama del conductismo que se enfoca a las conductas como instrumento que nosotros utilizamos para lograr objetivos y metas. Los instrumentos que utilizamos son el cambio en el medio. Son los estímulos característicos del entorno que nos van a llevar a comportarnos de una forma determinada. Esto nos lleva a lo siguiente, que es la búsqueda de objetivos que nos hemos planteado. Para los conductistas, nuestras conductas siempre van a tener un porqué a través de que obtenemos consecuencias, ya sea positivas o negativas, de lo que hacemos. Estas conductas se pueden ir presentando o van a dejar de presentarse por conductas nuevas, con consecuencias positivas. Aquí está el experimento que hizo Skinner con la caja de Skinner. Tenemos un conductista radical que fue Skinner. Esta caja de Skinner, o jaula como las también se hacían llamar, era introducido un animal a través de un dispositivo, un altavoz, un foco, tenía también señales luminosas, una palanca cuando se presentaba un estímulo determinado. Se realizaba lo esperado. Si el animal realizaba lo esperado, recibía como premio un alimento. Pero si hacía algo que no debería hacer, él recibía una pequeña carga eléctrica. Entonces, de esa manera iban haciendo que el animal respondiera a lo que ellos pretendían. También una caja, aquí lo de la paloma, cuando tocaba el pico, pues recibía alimento y todas sus conductas se registraban en forma acumulativa, de acuerdo a una clave. No era necesario estar pendientes para saber qué conducta o qué acciones hacía la paloma. Después viene el modelo básico del condicionamiento de Skinner, denominado el ABC de Skinner. El A es el estímulo antecedente, un estímulo discriminativo. Una característica que se presenta que va a propiciar la característica siguiente. De acuerdo al estímulo antecedente que yo tenga, se presenta la conducta que es la respuesta operante. Acción que vamos a realizar como respuesta al estímulo anterior, que es el estímulo A. Y
Siguiente es el estímulo C, es el estímulo consecuente o estímulo reforzador. Si es positivo, mi recompensa es más probable que se siga presentando la conducta, pero si es negativo, es menos probable que se siga presentando. Los conceptos fundamentales de la teoría de Skinner son 6. El reforzamiento, el estímulo discriminativo, la generalización, el moldeamiento, el encadenamiento y la extinción. El reforzamiento es un proceso mediante el cual el estímulo aumenta la probabilidad de que se presente una conducta. Seguir repitiendo la conducta deseada es lo que queremos a través del reforzamiento. Siguiente concepto es el estímulo discriminativo. Indica la probabilidad de que a una respuesta le siga un reforzamiento. Estimula concreto que va a generar la aparición de una conducta. Un ejemplo son las luces del semáforo. Yo voy a discriminar. Si está en rojo, no puedo pasar. Si está en verde, puedo pasar. Ese sería un ejemplo. Generalización. La respuesta asociada a un estímulo se traspasa a otros estímulos similares. Una conducta la podemos presentar en otros contextos que van a tener cierto grado de parecido a la conducta original. Por ejemplo, si yo entro a una biblioteca, sé que debo guardar silencio y voy a leer un libro. Si yo entro a un hospital, también sé que debo guardar silencio. Es una generalización. Si entro a una iglesia, lo mismo. Un moldeamiento. ¿Qué es el moldeamiento? Es una recompensa dada en función de que nos vayamos acercando a la conducta que deseamos que tenga. Es un tipo de aprendizaje que cuando se presenta la conducta que nosotros deseamos, va avanzando la conducta y se va perfeccionando esa conducta que queremos. Otro concepto es el encadenamiento. Es una formación de conductas complejas. Entonces, como son muy complejas, se hacen por medio de pasos. Un ejemplo, yo no le puedo enseñar a un niño a sumar si todavía no conoce los números. Podemos sumar con cantidades primero, conteo oral. Después, pues este 1, ya le digo el número, la grafía. Lo mismo sucede con las letras. No puedo enseñar a un niño a leer si no voy primero por las letras, luego por palabras, luego oraciones y luego ya textos más grandes. Eso es el encadenamiento. Pasos para seguir porque son muy complejos para llegar a algo. Siguiente concepto y último es la extinción. La conducta va a dejar de premiarse y va a ir disminuyendo más. ¿Por qué? Porque a través de los premios que le dábamos a los niños, pues lográbamos que llegara la conducta, pero no siempre los vamos a premiar, ya después se va a extinguir lo que no queremos y solo se va a presentar la conducta que deseamos que el niño realice. Eso es muy utilizado en la educación. ¿Cuáles son los reforzamientos que plantea Skinner en el condicionamiento operante? Tenemos reforzadores positivos y negativos. Y castigo también positivos y negativos. ¿Cuál es la diferencia? Positivo da más, es dar, es lo positivo. Aunque sea un reforzador positivo, doy, castigo positivo, doy. Reforzador negativo, quito, castigo negativo, quito. Un reforzador positivo es un estímulo placentero que aumenta las probabilidades de aparición de una conducta. Pues si me ayudas a arreglar la sala, te doy un dulce. Entonces, el niño hace las cosas porque va a recibir un estímulo. En cambio, un reforzador negativo es un estímulo desagradable que al eliminarse aumenta las probabilidades de que se repita una conducta. Por ejemplo, si yo voy manejando y no me pongo el cinturón de seguridad y hay autos que van ti, 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 ti. Entonces esto me molesta. Me pongo el cinturón de seguridad y quito ese sonido. Y es probable de que yo ya siempre me ponga el cinturón de seguridad para ya no escuchar el sonido que hace. También pasa lo mismo, un ejemplo, cuando un niño pequeño está comiendo y ya no quiere terminarse la comida. Podemos llegar a un acuerdo. Le quito las verduras y le digo que nada más se coma la carne. Entonces le estoy quitando algo y el niño ya logra la conducta. Un castigo positivo es un estímulo aversivo que disminuye la probabilidad de que un comportamiento se repita nuevamente. Si un niño se portó mal, pues yo asigno una tarea desagradable para él, o le grito, asigno gritos, o asigno cosas desagradables para él. Eso es un castigo positivo. Por ejemplo, no cumpliste con tu tarea, pues te toca lavar la cochera, te toca limpiar el patio. Estoy asignando una tarea desagradable para él.
Un castigo negativo es un estímulo placentero que le voy a retirar al niño. Entonces disminuye la conducta y las probabilidades de que una conducta se presente. Si, por ejemplo, uno de mis hijos se portó mal en la escuela, entonces, como presentó esa conducta, yo le voy a retirar el play o el celular. Es algo desagradable para él. Algo que a él le gusta, que es el play, yo se lo voy a quitar y este es un castigo negativo. Con Arthur, le llamamos a su teoría, Arthur Stack, el conductismo psicológico. Era a través de test psicológicos, diferencias individuales e influencias biológicas. Un aprendizaje efectivo produce un ajuste psicológico, mientras que un aprendizaje inadecuado deja a una persona mal ajustada. En lugar de considerar que la personalidad es desde nacimiento, el conductismo psicológico la va describiendo como aprendida, la vamos aprendiendo. Él también trata el tema de reforzamiento con el tiempo fuera, que utilizamos mucho en la educación, es sacar al niño de donde ocurre la situación problemática. Si un niño está molestando y molestando a sus compañeros, entonces se retira del área del salón y retiramos el mal para que ella no siga presentando esa conducta. Otro es el sistema de economía de fichas. Estas fichas se canjean por otros reforzadores. Él, entre más fichas tenga, puede tener más reforzadores o más premios. Depende cómo lo manejemos en el aula. Arthur también planteó el repertorio del comportamiento básico con las siglas RCB, desarrollados por medio del aprendizaje desde el nacimiento, a través de 3 formas, que es el lenguaje cognoscitivo, es el lenguaje emocional y es el lenguaje sensomotor. En el repertorio del lenguaje cognoscitivo, el lenguaje es esencial para la personalidad humana. El lenguaje nos permite comunicarnos con los demás, nos permite saber nuestros puntos de vista y lo que necesitamos. Hablar, escuchar, leer. Siguiente es el repertorio sensomotor. El desarrollo motor temprano, que los niños están más influenciados por el aprendizaje que por las predisposiciones innatas de lo que cree la mayoría de la gente. Y el repertorio emocional, motivacional, la biología incorpora respuestas adicionales a lo que nosotros sentimos. Ellos dos teóricos nos hablan aquí acerca de la biografía de 2 personajes, que es Patricia Hearst y es Benjamin Franklin. Ella fue una persona rica, Patricia Hearst, pero fue secuestrada. Entonces, ella se une a sus secuestradores y asalta bancos. Entonces le llama que es un lavado de cerebro. De acuerdo a lo que ella vivió, ella se convierte en una delincuente y la acusan y la mandan a encarcelar y no pueden defenderla. Su abogado, por más que diga que fue un lavado de cerebro, no la puede defender. Otro personaje es Benjamin Franklin. Él se sentía limitado por la falta de dinero y educación. Entonces él buscó nuevas formas de vivir. A pesar de ser pobre, se liberó para convertirse por sí mismo en un hombre próspero. Huyó a Filadelfia en 1723, donde trabajó para otro impresor y más tarde abrió su propia imprenta. Fue un hombre exitoso y rico, y una de sus frases era acostarse temprano y levantarse temprano. Hacen a un hombre sano, rico y sabio. Él construyó el pararrayos, la estufa de Franklin y los bifocales. Entonces, a grandes rasgos, esto es el condicionamiento de Skinner y de Arthur Stack. Les agradezco mucho su atención y espero que haya sido claro el tema. Gracias.